Tiro al blanco. En la diáspora estamos preocupados por muchos problemas que están pasando en la República Dominicana. Lo primero es que hay inquietud sobre la prolongación indefinida del actual gobierno en el poder y la posposición de las elecciones y las amenazas de continuismo inconstitucional y boicot de las elecciones en el exterior. Quiero hablar con un hombre intelectual, veterano, político de larga data, don Narciso Issa Conde. Bienvenido a este espacio. Gracias por ponerme en comunicación con tu espacio, que es un espacio de los dominicanos y las dominicanas en los Estados Unidos. Me hablan de la pegada que tiene. Para mí es sumamente importante, yo te digo, desde el punto de vista emocional, porque tantas veces he querido tener intercambio directo con la comunidad dominicana en Estados Unidos y me lo impiden. Pero de todas maneras buscamos la vuelta y esta es una, ¿no? Aquí estamos. Bueno, aquí hay voy directo porque yo sé que el tiempo en televisión es un tiempo corto. Lo digo además por mi experiencia en tiro al blanco. Así es. Mira, ciertamente el tema es para preocuparse. Sin embargo, yo creo que hay que ir un poco al fondo del problema este que está pasando. Primero, estamos todavía en el despliegue de la pandemia. La pandemia ha destapado, ha desnudado, ha acelerado todo el proceso de crisis de la sociedad dominicana y a escala mundial. El COVID en sí mismo no es la crisis, pero es un ingrediente catalizador que provoca a una velocidad espantosa lo que venía produciéndose y podía desencadenar en una gran depresión económica. Bueno, la economía dominicana está en gran medida paralizada, podríamos decir en un 70% paralizada. Hay una depresión de profundidad. Pero además, la pandemia no cesa. Es decir, los contagios son todos los días más. Y eso porque el nivel de prueba es muy bajo. Este es un país con un subregistro de casos muy grande, de aproximadamente el 90%. De manera que tú tienes que agarrar las cifras oficiales y casi duplicarlas. Pero además, está calculado a escala mundial que por cada caso contagiado con manifestaciones, con síntomas, hay 10 ocultos. Entonces el volumen es un volumen sumamente alto. El tema de las elecciones tiene una peligrosidad muy alta. Yo creo que fue un acto de irresponsabilidad cuasi criminal o criminal haber hecho las elecciones municipales, porque ahí se desató todo el tema en términos de un nivel de contaminación a escala nacional. El COVID pudo controlarse en una isla rápidamente. Primero, los intereses económicos y el poder protegiéndolo con el tema turismo total, que para perjudicarse más, porque la situación es cada vez más grave. Ahora bien, la oposición, yo digo en sentido general, estas son unas elecciones inservibles, desde antes, no por lo del COVID, inservibles, porque es un sistema electoral que coloca dos opciones con posibilidad de competencia, cuál de las dos representa más diversas modalidades de continuismo. Ya sabemos lo que significa la continuidad de este régimen de corrupción, de impunidad, de abuso de poder, de explotación, de sobreexplotación, a pesar incluso de lo que ellos cantaletean del crecimiento económico. Eso por un lado, pero además la oposición está amarrada a intereses similares, porque aquí el tema de la soberanía, de la dependencia del país es muy alto y eso condiciona todo, porque la política de Estados Unidos la conocemos respecto a todos estos países. Incluso ahora mismo estamos ya casi bajo una intervención del Fondo Monetario Internacional. El fondo hizo un préstamo de 650 millones. Eso te indica que todo el proceso de reanimación económica va a estar condicionado por el fondo, por el Banco Mundial,
en medio de una situación todavía mucho más deprimida. Uno dice, bueno, estos tipos compiten para agarrar un país muy deteriorado. Pero es que siempre hay oportunidad para acumular más, para robar más, para traficar en influencia, para abusar de poder. Siempre hay más. Y la partidocracia, independientemente de los colores, se parecen demasiado, demasiado. Ahora, nosotros somos de lo que decimos, ni un día más después del 16 de agosto. Si llega ahí el tema, hay que buscar una fórmula en la que intervenga el país, digo la sociedad dominicana, no como dicen el tema de la sociedad civil, pero refiriéndolo al gran empresariado, a la ONG, a todo esto, ¿no? Es que el pueblo intervenga en esta situación, porque de ninguna manera se puede permitir un continuismo. ¿Qué es lo que está tratando de hacer el gobierno? Aprovecharse de una realidad que es la contaminación del COVID, los peligros que eso tiene, mientras, y en eso le saca su pepunte a la oposición, porque la oposición está con que hacer elecciones a como sea, no importa los riesgos. Y eso ahora adquiere la modalidad de crimen de lesa humanidad. Porque nada asegura que de aquí a julio, al 5 de julio, digamos, cuando pase el mes de mayo, nadie puede asegurar, cuando pase el mes de junio, nadie puede asegurar que las cosas estén como para hacerse unas elecciones, que implica una convocatoria de todas maneras. No importa que las medidas sanitarias que se tomen, sabemos lo que significa unas elecciones a escala nacional. Eso es altamente riesgoso. Entonces, aquí, de todas maneras, eso abre le da más pertinencia a un debate que nosotros estamos tratando de introducir. Este país necesita una refundación institucional, una reconstitución internacional, un proceso constituyente. Es que con esta constitución, con este sistema de leyes, con este Estado, el Estado se pudrió. Los gobiernos que se montan en ese Estado se pudren de una vez, porque esa es la lógica del sistema actual. Esto hay que arrancarlo de raíz. Como se hizo en América Latina a principios de este siglo en muchos países. Procesos que produjeron ruptura con ese pasado, porque tú dices, bueno, sí, el COVID, pero ¿cómo encontró el sistema de salud el COVID? Con la ARS, con las AFP. Es una cosa atroz lo que han hecho con el sistema de salud. Bueno, y lo han hecho en todos los países donde han aplicado las políticas neoliberales. Y ya vemos lo que está pasando. De manera que hay que rechazar continuismo y si llega la situación a ese nivel de que hay que suspender, hay que plantearse una provisionalidad. Y una provisionalidad que no debe ser con los mismos actores. Exactamente. Que no debe ser con los mismos actores. Precisamente con actores equidistantes que den por lo menos un proceso mínimamente democrático. Bien. Estamos viendo desde aquí con preocupación también, Narciso, el manejo de los recursos del Estado en medio de la pandemia. Tenemos noticias de que ha habido alteraciones de compras multimillonarias en este momento. ¿Eso es verdad? Claro, eso es histórico con los desastres. A mí me vino a la mente cuando se produjo todo el tema con esto, con la compra de material sanitario y las compras sobrevaluadas en alto grado. Además, con empresas montadas al vapor, vinculada a Gonzalo, el candidato oficial y en consecuencia Danilo. ¿Entiendes? Cuando vimos esto, yo me recordé de Somoza y el terremoto. Porque la corrupción en el régimen somocista se disparó extraordinariamente, porque los estados de excepción, de emergencia, que le dan más poderes a los presidentes y a los funcionarios, se prestan para todo esto. Y esa es la esencia del régimen. Esta gente está montada ahí para robar, para malversar los fondos de los contribuyentes. Y el cuadro es un cuadro dramático, trágico, yo te diría. Mira, la República Dominicana al momento de llegar el COVID tenía de desempleo absoluto en cuanto a población, a trabajadores formales, regidos por el régimen legal actual, ¿no? De contrataciones. Tenía más de 1 millón de desempleados gruesos. Pero
ese no es el desempleo real, porque está todo el tema de la marginalidad, todo el tema de la llamada economía informal, de los trabajadores informales. Al millón más, al más del millón que había, se le ha sumado ahora, bueno, el CONEP ayer, los empresarios dijeron que habían 1 millón de trabajadores suspendidos más. Estamos hablando de 2 millones de trabajadores sin un ingreso formal. Pero ¿cómo está entonces la economía informal? El chiripero, el buhonero, la muchacha del salón, hasta los que trabajan en la banca de apuestas. ¿Cómo que están? Los motoconchistas. Están prácticamente sin ingreso. Una parte de las cosas que se mantienen activas, como la alimentación, hace algunas cosas y sobrevive con ellas. Y entonces, ¿qué es lo que ha destinado? Mira, el cálculo nuestro es que para compensar los ingresos de la gente que está parada ahora y semiparalizada, se necesitarían 58.000 millones de pesos mensuales. Bien, el gobierno, ¿qué es lo que ha destinado? No solo para compensación de salario, sino para todo el tema sanitario y compensación de salario, 32.000 pesos en 2 meses. Quiere decir que son 16.000 en un mes, frente a 18.000 que es la necesidad. Tú te debes imaginar cómo está el grueso de la población dominicana en estas circunstancias. Y tú dices, te pueden decir, es que no hay dinero. Eso es mentira. Porque cuando tú agarras el tema, si tú identificas y están identificados los grandes personajes de la corrupción y la fortuna que detentan, tú puedes hacer una presión para que devuelvan los robados, para obligarlos a devolver los robados, que es una de las demandas que ha hecho Marcha Verde. Es decir, pero no solo el tema de los robados, el gran empresariado de este país, las grandes corporaciones. ¿Qué está pasando con Barrigol? Que está haciendo su agosto ahora con el oro, que el oro está subiendo. Que la maldita ley establece un tope que por encima, en el precio actual, el Estado Dominicano no gana nada más. Porque hay un elemento que lo corta esa posibilidad. Pero tú tienes lo siguiente. A nivel de ARS, la ARS el año pasado confesaron 500 millones de pesos de ganancia, 500 millones de dólares de ganancia. Pero eso está subvaluado porque realmente ellos cargan a gastos de operaciones mucho más. Pero la AFP, que se está ahora batiendo el tema de los dineros de la AFP, no hay que coger los fondos de los trabajadores. Se puede mantener eso. Es la ganancia de estos tipos. Son 64.000 millones que se ganaron el año pasado. Wow. Y que los registran como ganancia y como gasto de operaciones. Así hacen también la ARS. Pero tú tienes el tema de los bancos. Los bancos te confiesan anualmente por encima de 8.000 millones, 6.000 millones de ganancia. No estamos hablando de tocar sus activos. Pero tú tomas entonces las estafas que han hecho los grandes empresarios. Los Vicini, que devuelvan los 12.000 millones de la estafa Fomper con el tema de las generadoras eléctricas. Eso está fundamentado en datos. 12.000 millones. Solo a esa familia. Y no estoy hablando del contrato leonino con Sanssouci, que es una cosa atroz. O los Bonetti, los Bonetti y el fantasma, González, Ángel González, alias el fantasma. En la operación fraudulenta de compraventa de las acciones, se han embolsillado, si damos como cierto el informe del Senado de la República, de la tasación de las acciones, se están robando 34 millones de dólares. Multiplícalo por 54. Para que tú veas lo que te da eso. Es decir, hay de dónde sacar el dinero. El tema es que aquí quieren cargar la crisis sobre lo que no tienen nada. Y se lo está llevando el diablo y se están comiendo más que un cable. Y proteger la fortuna de los ladrones y la fortuna de los sobreexplotadores, que tú no sabes, a veces las fronteras están mezcladas. Porque los grandes empresarios además están metidos en la corrupción. Hay corruptores y corruptos.
y en definitiva son una asociación delictiva, estatal, privada, la que domina la República Dominicana. Correcto. Y la única manera de tú enfrentar una situación como esta, con resultados a corto plazo buenos, es invirtiendo los recursos. Ya cometieron el grave, más que error, abuso de retrasar todas las medidas. Y esto ha contaminado mucho más el país. Pero no quieren soltar para enfrentar la nueva situación en la que está. Todo esto, ¿qué es lo que está creando, Alduey? Una situación de indignación, de desesperación soterrada. Aquí pueden pasar muchas cosas, y más cuando se aproxime la posibilidad de conjurar la pandemia, porque la gente está, además, han elaborado una línea de política de miedo, ¿me entiendes? De miedo, porque además no dan los tratamientos como lo tienen que dar. A la gente lo dejan en la casa con acetaminofén. Y hay un debate mundial de que en ese periodo se puede revertir el efecto del... No, lo dejan que llegue a lo otro. ¿Por qué? Porque las grandes corporaciones farmacéuticas, y ahí está el amigo de ustedes allá, Bill Gates, y los Soros, y los Rockefeller, están haciendo negocio con el tema salud y agachados para meter la vacuna. Pero no se tiene en cuenta que la vacuna de la influenza ha matado más después que la propia influenza, porque la aplican sin tener en cuenta el sistema inmunológico de la gente. Nosotros aquí estamos dando una pelea para que se introduzca el ozono como terapia. La ozonoterapia está dando resultados impactantes en España, en Italia, en China, en Cuba. Ayer hablaba yo con una ozonoterapista que estudió en Cuba y está en contacto con los médicos cubanos. Dice que en el centro de ozonoterapia que está en el oriente cubano, los resultados son fabulosos. Y están negados porque el protocolo de la OMS, pero es que la OMS la saltaron. La saltaron los magnates de la microelectrónica, la informática y los magnates de la laboratorio farmacéutico. Y entonces te están imponiendo sistemas y quieren crear un sistema mundial de salud militarizado, privatizado, bajo el mando de ellos, ¿tú entiendes? Muy moderno, ultra moderno, como el C5 que inauguraron aquí en las Fuerzas Armadas, que está destinado a eso. Entonces, lo que tenemos que estar muy alerta, además, por lo que viene, porque están aprovechando esta crisis para concentrar más riqueza, concentrar más poder, o exprimir mucho más a los pueblos. Y bueno, hay que esperar que los pueblos, porque ya estaban levantándose, aquí mismo tuviste los movimientos, Marcha Verde, pero antes Loma Miranda, otro tema, están por abrir el capítulo minero, que puede ser trágico para la República Dominicana. Porque las mineras que están montadas a punto de darle la autorización para la explotación. Es por un lado, Barrigol extendiendo su explotación en la loma de Yamasal, de la Sierra de los Siete Picos. ¿Tú sabes lo que es eso? La fuente de agua de la capital, el río Sami y el río Isabela. Por otro lado, la Gol, que es en San Juan de la Maguana, en el yacimiento de Romero. Eso es joder el valle, el granero del sur, como le dicen, el valle de San Juan. Todo el sistema de agua del Yaque del Sur lo jodería, lo jode esa vaina. Pero además, tú tienes el tema de la Unigol en la frontera, con todo el sistema de agua del Artibonite. Y este es un país concesionado, y justamente, curiosamente, porque hay una relación entre minería y negocio de agua, justamente la mayor parte de las concesiones, más de 300, están en la proximidad de fuentes de agua, cercana a nacimiento de río y a cuenca de río. ¿Qué es lo que quieren producir? Más escasez de agua para la privatización del agua, porque en eso están con la ley de agua y el ordenamiento territorial. Y al mismo tiempo abrir las compuertas de sacar de abajo, destruyendo parte del sobresuelo y del subsuelo, cogiéndose todos los minerales a precio de vaca muerta, porque esta es una isla que está montada sobre muchos minerales.
y era isla completa. Aquí están detrás del litio, detrás del titanio, detrás del uranio, el oro, es decir, los minerales estratégicos fundamentales. Pero esto es una isla. Ya están abriendo, el ministro de minería habló de que hay que aprobar la ley rápida porque esta es una fuente para la recuperación. Es una fuente para destruir el ambiente, para dañar la ecología del país, porque en fin de cuentas el capitalismo ha devenido un sistema no solo explotador, no solo sobreexplotador, no solo que está en su razón de ser la exclusión social, sino además destructivo de los seres humanos y del entorno natural, de lo que se llama la naturaleza no humana, ¿no? Y esto es la vida. Por eso el COVID hace todos estos daños. Y no solo el COVID. En Puerto Rico, un terremoto te destruye toda la economía ya. O un ciclón. Porque somos sociedades altamente vulnerables. O se cambia esto con la idea de que otro mundo es posible, otro país es posible, o nos fríen, nos masacran. Esto hay que plantarse. Y además, en una línea de que hay que cambiar el sistema. Definitivamente el capitalismo es un sistema decadente, en fase senil, que da zarpazos muy fuertes en este momento y se está viviendo. Pero ya no solo la fragilidad en términos de lo ecológico, de la vida humana, está en los países dependientes como era antes, en los países de la periferia, sino en el propio centro. Mira lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Y a quién más afecta? A los más empobrecidos. Por eso la cifra es tan alta de dominicanos y dominicanas. Nosotros llevamos eso en el alma. Porque todo ese sueño de ir allá para poder ahorrar unos chelitos y venir, se derrumba. Se está derrumbando. Y después de tantos esfuerzos, de tantos sacrificios, bueno, ustedes saben lo que es eso. Entonces, nada. Narciso. Cambio radical, como decimos. Claro. Óigame, tenemos un panorama incierto desde aquí con las elecciones, porque ya no sabemos en qué creer en las encuestas. Se habla y están todas como vendidas o corrompidas. No entiendo ya en qué momento estamos con las elecciones y veo como unos amores nuevos entre Leonel y Danilo. Se van a realiar eso para quedarse en el poder. Mira, el tema es el siguiente. Primero, aquí debió prohibirse, suspenderse la campaña electoral, porque además esto pervierte todo el proceso de enfrentamiento al tema pandémico, al tema de salud, que tiene una urgencia inmediata. Claro. Es decir, desde que tú metes la competencia electoral, viene entonces el uso de la tragedia social y humana con fines de competencia política. Y la práctica clientelista vicia entonces el proceso de respaldo, de solidaridad para sacar al país de esta crisis de salud, o por lo menos de este momento agudo de la crisis de salud. Eso es lo primero. Las elecciones hay que planteárselas después que ya esté claro que la pandemia declina. Ahora, respecto a todo eso, a lo que tú decías, ciertamente, bueno, el gobierno está tratando de aprovechar al máximo porque ellos tienen mucho más capacidad. Nadie puede competir con el Estado en clientelismo. Y además con un Estado que creó una serie de multimillonarios como Gonzalo, que tiene mucha capacidad clientelar. Él no tiene capacidad para hablar siquiera, pero capacidad clientelar sí tiene. Entonces, eso está poniendo nervioso a la oposición, porque está empleando todo el emporio. Este país no tiene línea aérea, no tiene, pero el emporio aéreo de Gonzalo, que dinero de los contribuyentes lo están empleando para las elecciones. Yo no dudo nada de que ellos pues, parten de nuevo, Leonel y cosas, para tratar de quedarse. Claro, de toda manera, hay que decir que la tasa de rechazo, y cuando pase esto, vuelve la cosa a su nivel. La tasa de rechazo que tienen
tanto el danilismo como el lionelismo sumamente alta. Pero ¿qué resulta también? Que tenemos una oposición pusilánime, una oposición que no plantea ningún cambio sustancial, que repite lo mismo, las prácticas clientelistas, los amores con el gran empresariado inescrupuloso, la reproducción en su esfera y en sus proporciones de la corrupción. Entonces ahí lo que hay que señalar fundamentalmente es que en esa competencia malo sobre malo da peor. Y los dos son malos. Y esa es la historia, no me lo estoy inventando. Cuando Hipólito hubo una ilusión, llegó Hipólito y malo sobre malo dio peor, se empeoró la situación del país. Por eso viene desde antes. Pero pasó también con Danilo. Mucha gente pensó que Danilo era distinto a Leonel. Mientras Leonel ejerció el gobierno, 3 periodos con altísima corrupción. ¿Qué resultó? Ahora todo el mundo dice que el peor es Danilo, porque malo sobre malo da peor. ¿Tú ves? Entonces, ese es el tema esencial respecto a esto. Hay una cierta incertidumbre en todos los sentidos. Incertidumbre con la evolución del COVID, incertidumbre política en cuanto a los resultados, si hay o no hay elecciones primero, y en cuanto a los propios resultados. No se pueden hacer afirmaciones tan categóricas ahora. Sin duda, todo este cuadro está siendo aprovechado por el gobierno para tratar de aumentar su puntaje. Pero las encuestas que están saliendo ahora son encuestas que son parte de la campaña, de posicionamiento. Esas no son encuestas que reflejan la realidad. De toda manera, el bloque opositor tiene mucho más votantes. Pero otra cosa, si realizan las elecciones, porque puede que en última instancia el gobierno te acepte que hagan las elecciones. Porque el quedarse sin elecciones va a tener un rechazo enorme. Te aceptan, te pueden aceptar las elecciones. Y elecciones en medio de esta situación, o con esta situación no conjurada, ¿cuánta gente va a asistir? Si ya vimos lo que pasó en las municipales, que lo están tratando de encubrir, va a ser una votación bajísima. Entonces el resultado te da ilegitimidad por donde quiera. Porque además es un sistema que ha sembrado la desconfianza en la sociedad. Si hay una cosa que está desacreditado, es el sistema de partidos, es el sistema electoral, son las instituciones del país, son los políticos. La mayor tasa de rechazo de la sociedad está concentrada ahí. Entonces, por eso yo digo, son elecciones inservibles, porque incluso en el programa Tiro Blanco me atreví a decir algo de que aquel vaticinio de Bosch cuando dieron el golpe de Estado, de que el gobierno resultante iba a durar menos que una cucaracha en un gallinero, y duró 2 años. No estoy diciendo que son 2 días, duró 2 años. Pues así está planteado. Cualquiera de los que gane no tiene solución para este problema. Porque aquí la única manera de que este pueblo pueda sobrevivir sin levantarse, sin indignarse, o sin un caos, es si realmente se reparte la riqueza, si realmente se reducen las desigualdades. Si lo que tenemos, aunque pueda ser poco comparado con otras naciones, no se distribuye justamente. Si esta crisis revela algo en la humanidad entera, es que los procesos de socialización, de predominio de la propiedad pública, las políticas de justicia social, son las que más resultados dan para evitar que todo esto se complique mucho más. Y fíjate en los resultados de los países. Cuba no tiene este sobresalto, ni Venezuela tampoco. Mira todo lo que se dijo de Venezuela. Venezuela tiene un control de la pandemia ahora mismo y está siendo agredida y agredida y agredida. Pero todo el mundo está comiendo porque a ellos le hicieron la guerra económica antes del COVID y se prepararon y hay organización social y hay sistema de salud público eficaz
por todo lo de barrio adentro, los médicos cubanos. Aquí no quieren ni que vengan los médicos cubanos después, con todo lo que han podido aportar para la humanidad. Ni siquiera eso lo admiten. ¿Por qué? Porque Trump le tiene miedo a Trump, le tiene miedo a Pompeo, porque Pompeo está dirigiendo aquí las elecciones. Con una llamada telefónica, Danilo tuvo que replegarse en la reelección. Eso hay que ponerlo también en el tapete. Todo. Pero además, todo el proceso relacionado con la OMS en el país, la OPS, el sistema de salud, el sistema el rol de las Fuerzas Armadas, está bajo intervención de Estados Unidos. Porque el MAC, el Cuerpo de Asesores Militares, es que tutela a las Fuerzas Armadas. La DEA es que tutela a la DNCD. La CIA está detrás de la DNI. Es decir, este es un país colonizado, este es un país dependiente. Y eso traba. Aquí hay que recuperar soberanía. Aquí hay que recuperar soberanía. Aquí hay que apostar a la justicia social, a la reducción de las desigualdades. Si no, nos destruyen el país. Bien. Narciso, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti. Gracias a ti, pero te veo también a ti muy joven. Tratando. Tratando de mantener la salud en tiempo de coronavirus. Ojalá verte después que pase el COVID. ¿Cómo no? Estaré por allá cuando viaje, te busco y hablamos. Un abrazo. Y un abrazo fuerte, fuerte a todos los dominicanos y dominicanas. Los quiero muchísimo. ¿Cómo no? Gracias a ti. Igual. Pásela bien. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al Blanco.